Buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, vamos a continuar con el tema del colonialismo que habíamos comenzado en el encuentro anterior y vamos a pasar un fragmento sobre Frantz Fanon, que es un autor obligado para ver este tema y les recomendamos mucho que si pueden lean el libro Los Condenados de la Tierra o Piel Negra, Máscaras Blancas, que realmente son de mucha riqueza para entender cómo funciona el esquema del colonialismo, ¿no? En el plano psicológico, cultural y demás, de las sociedades que son sometidas por otras que las dominan, pero también en ese terreno donde se juega muchísimo de la fuerza que tiene esa dominación. Así que bueno, vamos a pasar ese párrafo primero para poder entender por lo menos las ideas principales. El colonialismo y la alienación. Frantz Fanon. Hablar de Frantz Fanon es adentrarse en un pensamiento radical, incisivo y profundamente humano. Su obra, principalmente plasmada en textos como Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra, no solo denuncia el colonialismo como un sistema de opresión económica y política, sino que lo desentraña como un fenómeno profundamente psicológico y existencial. Para Fanon, el colonialismo invade mentes, desfigura culturas y aliena identidades. Ahora bien, ¿qué significa esa alienación? ¿Cómo opera en el contexto colonial? Y lo más importante, ¿qué propone Fanon como salida a esta situación devastadora? Para Fanon, la alienación bajo el colonialismo tiene múltiples capas. En primer lugar, está la alienación cultural. El colonizador despoja a este último de su identidad, presentando su propia cultura como la única legítima, civilizada y avanzada. El colonizado, en este esquema, es llevado a rechazar su propia cultura, sus tradiciones y hasta su lengua, viéndolas como inferiores o incluso vergonzosas. Un ejemplo claro que Fanon menciona es el lenguaje. En Piel Negra, Máscaras Blancas, describe cómo el colonizado se esfuerza por hablar como el colonizador, asimilando sus acentos, vocabulario y maneras de expresarse. Pero esta adopción es un acto de alienación, porque implica rechazar su propio ser para encajar en un sistema que, irónicamente, nunca lo aceptará completamente. Pensemos en esta situación. Un joven argelino bajo el dominio francés que crece hablando árabe en casa, pero al entrar al sistema educativo se le obliga a hablar solo en francés. Con el tiempo, empieza a asociar el árabe con atraso y pobreza, mientras que el francés se convierte en un símbolo de éxito y sofisticación. Este joven puede llegar a avergonzarse de su lengua materna y, con ello, de su propia identidad. Aquí surge otro aspecto fundamental de la alienación: la interiorización del opresor. Fanon explica que el colonizado llega a verse a sí mismo a través de los ojos del colonizador. En lugar de percibirse como un ser humano pleno, se percibe como el otro, alguien incompleto, subordinado, casi una caricatura de humanidad. Un concepto para entender esto es el de la mirada del amo, que Fanon toma de Hegel y reformula en el contexto colonial. Para el colonizado, el reconocimiento de su existencia viene a través del colonizador, pero este reconocimiento nunca es pleno ni digno. En cambio, lo que recibe es desprecio, exotización o, en el mejor de los casos, condescendencia. Esto genera un ciclo devastador. El colonizado, en busca de aceptación, trata de adaptarse al modelo del colonizador, pero cuanto más lo hace, más pierde su conexión con su propia identidad y cultura. Es una trampa sin salida, porque el colonizador nunca lo aceptará como igual. ¿Qué dilemas surgen aquí? ¿Puede el colonizado construir una identidad propia dentro de este sistema? ¿O está condenado a vivir en una especie de limbo existencial, rechazando su origen pero nunca siendo plenamente aceptado por el mundo del colonizador? Fanon, que era psiquiatra, veía esta alienación como una verdadera enfermedad social. En Los Condenados de la Tierra, describe cómo el colonialismo fragmenta comunidades enteras, sembrando desconfianza, rivalidades y conflictos internos. Divide al colonizado entre los que imitan al colonizador y los que se resisten,
creando una polarización que beneficia al sistema colonial. El colonialismo muchas veces promovía a ciertos grupos étnicos o sociales sobre otros, otorgándoles privilegios limitados para generar división. Esto no solo alienaba a los grupos subordinados, sino también a los que recibían estos privilegios porque los colocaba en una posición precaria. Ni eran colonizadores, ni podían volver a ser plenamente parte de su propia comunidad. ¿Cómo se lidia con esta alienación? Fanon no se queda en la descripción del problema. También plantea una salida, aunque esta es tan radical como su diagnóstico. Según él, la única forma de superar la alienación colonial es a través de la lucha revolucionaria. Esta lucha es un proceso de reconstrucción cultural, psicológica y política. En Los Condenados de la Tierra, Fanon describe la violencia revolucionaria como un acto necesario para que el colonizado recupere su sentido de agencia. Se trata de reconstruir una identidad propia y liberar la mente del colonizado de las cadenas invisibles que lo... Bueno, Henri Borrelán, que es el compañero que nos estuvo asistiendo fundamentalmente con este tema, porque es un gran conocedor, aunque él siempre viene participando en nuestra formación, siempre aportando, porque realmente es un compañero muy conocedor, muy sabio, y nosotros le sacamos jugo. Él también nos recomendó para ver este tema 3 películas, ¿no? Una es Queimada, la otra fue La Batalla de Argel, las dos son del mismo director, Gilo Pontecorvo, y La Amistad, ¿no? Que creo que es de Spielberg. Bien, vamos a pasar un extracto de la película Queimada, que creo que toma las principales ideas también de la película y que nos puede ayudar a poder discutir durante el encuentro esos conceptos. Independientemente de eso, recomendamos que vean las 3 películas, como yo sé que siempre cuesta, pero realmente son materiales a veces que nos aportan miradas que no la tenemos a diario en nuestra vida cotidiana. Entonces es importante a veces hacer ese esfuerzo de poder ver estas películas o los libros que se va recomendando en este espacio. Signori, allora vi farò un esempio. Un esempio forse un po' sconveniente, ma secondo me abbastanza preciso. Che cosa preferite? O meglio, che cosa credete che vi convenga di più? Vostra moglie o una di queste ragazze mulatte? No, non fraintendetemi, parlo soltanto da un punto di vista economico, cioè di costo del prodotto, diciamo di resa del prodotto. Prodotto che in questo caso è l'amore. Amore fisico, naturalmente. I sentimenti non fanno parte dell'economia. Già. Ebbene, a una moglie bisogna dare una casa, cibo, vestiti, medicine quando si ammala, eccetera, eccetera. Una moglie bisogna mantenerla tutta la vita, anche quando diventa vecchia e quindi improduttiva. E se uno riesce a sopravviverle, ci sono le spese del funerale. No, non ridete, signori, non è uno scherzo, è proprio così. Invece, con una prostituta è molto meglio. I costi diminuiscono, perché non si è costretti ad alloggiarla, curarla, vestirla, nutrirla, né tantomeno seppellirla. Una prostituta si prende solo quando se ne ha voglia e si paga solo per quella volta. Si paga per quello che fa, a ore. E allora, signori, chi è più conveniente? Uno schiavo o un operaio salariato? Che cosa vi conviene di più? La dominazione portoghese con le sue leggi, le sue tasse, il suo monopolio commerciale, oppure l'indipendenza, con un governo e un esercito vostro, una vostra amministrazione e la libertà di commerciare con chiunque, obbedendo soltanto alle regole e ai prezzi del mercato internazionale? Non è soltanto la libertà di commercio, signor William. Io credo che per molti di noi esistano dei motivi ideali che sono anche più importanti. Noi siamo ormai una nazione, una piccola nazione che è nata qui e si è formata con fatica, con difficoltà, durante più di 3 secoli.
Una nazione che è originaria del Portogallo, ma che ormai non è più Portogallo. E non vuole più essere una colonia portoghese. È vero, tutto giusto, caro Teddy. Sui nostri ideali siamo tutti d'accordo. Ma è l'argomento delle puttane che non mi convince ancora, signor William. Perché manca un'ipotesi. Se il negro nel momento in cui smette di essere schiavo, invece di diventare l'operaio, vuole fare il padrone? È esattamente quello che accadrà se continuiamo a discutere. 4 mesi fa José Dolores era sulla Sierra Trinidad con poche decine di uomini. Poi sulla Sierra Madre i suoi uomini erano già centinaia. Adesso sono migliaia, non hanno più bisogno di difendersi, ma attaccano e dilagano in pianura. Questa è la situazione. Se non intervenite subito, se non cercate di inserirvi in questa rivolta e non riuscite a controllarla, sarete spazzati via. I vostri ex schiavi, invece di diventare i vostri operai, non diventeranno i vostri padroni, signor Prada, ma i vostri carnefici. Il mio interesse in tutta questa storia, chi sono io? Un ufficiale di Sua Maestà britannica. Un agente inglese, se preferite. E l'Inghilterra vuole quello che volete voi, la libertà di commercio. E quindi la fine della dominazione portoghese e spagnola nell'America Latina. Ma quello che l'Inghilterra non vuole, che certamente neanche voi volete, sono le rivoluzioni spinte alle estreme conseguenze. Le avventure dei Toussaint Louverture o dei José Dolores vanno bene per cominciare, per rompere una situazione, ma poi diventano pericolose, come ad Haiti. Signori, come vedete, mi sembra che i nostri interessi coincidano, almeno per il momento. E coincidono anche con il progresso, con la civiltà. Per chi ci crede è molto importante. E voi ci credete, signor William? Sí, señor Prada. Antes de finalizar, quisimos repasar algunas huellas que persisten en nuestra sociedad en relación a estos aspectos en la cultura, de cuál es la mirada que impone el dominador sobre nuestra propia sociedad, sobre nuestra comunidad, ¿no? Sobre todo de los sectores a dominar, y que a pesar de que las frases que traemos tienen que ver del momento que se va constituyendo el Estado argentino, como tal, como lo conocemos, son frases que al día de hoy están como ADN en nuestro cuerpo, ¿no? Y es importante reconocerlas para poder combatirlas, ¿no? Así que vamos a hacer un repaso arbitrario, podríamos traer un montón de frases, pero bueno, nos pareció que estas eran como bien demostrativas de cómo persiste este racismo, esta mirada tan despreciativa hacia la cultura de origen en la constitución del Estado argentino, ¿no? Bueno, Sarmiento tenemos un montón de frases. Estamos cogiendo 2, pero realmente ha sido muy prolífera su obra en relación a la discriminación con los sectores que se pretendía dominar, ¿no? Tomamos estas 2, una que está en una carta a Bartolomé Mitre, ¿no? No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. También, en el contexto de la guerra del Paraguay, pone en otra carta, ¿no? Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que liberarse. Llego feliz a esta Cámara de Diputados donde no hay gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriotas. Nos suena, ¿no? Un poquito lo de gente decente. ¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar.
Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro o Caupolicán son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo del hombre civilizado. Para seguir con otro prócer de la misma calaña, que es Juan Bautista Alberdi, ¿no? Dice, con 3 millones de indígenas católicos y cristianos, no realizaréis tampoco con 4 millones de españoles peninsulares, porque el español puro es incapaz de realizarla aquí o allá. Es necesario fomentar en nuestro suelo la población anglosajona. Ella está identificada al vapor, al comercio, a la libertad, y nos será imposible erradicar estas cosas entre nosotros sin la cooperación activa de esta raza de progreso y de civilización. El idioma inglés, como idioma de la libertad, de la industria y del orden, debe ser obligatorio. No debería darse diploma ni título universitario al joven que no lo hable o escriba. La libertad es una máquina que, como el vapor, requiere maquinistas ingleses de origen. Sin la cooperación de esa raza es imposible aclimatar la libertad en parte alguna de la tierra. Haced pasar el roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de educación. En 100 años no haréis de él un obrero inglés que trabaja, consume, vive digna y confortablemente. Del gran sociólogo José Ingenieros. Nuestra población hispanoamericana, escribió Ingenieros, reconoce el producto de 3 grupos étnicos que accidentalmente convergieron a su constitución. Mientras los ingleses tuvieron en Norteamérica hembras anglosajonas, conservando pura su psicología al conservar la pureza de su sangre, los españoles se cruzaron con mujeres indígenas, combinando sus taras psicológicas con las de la raza inferior conquistada. Consideraba que todo lo que se podía hacer por las razas inferiores era protegerlas para que se extinguieran agradablemente.